Bendiciones para el Señor, bendiciones del Señor para todos ustedes en esta noche, querida audiencia de Conquistando Corazones. La verdad es que estamos disfrutando de este culto, estamos disfrutando de las alabanzas, estamos disfrutando, hermanos, del ambiente que provoca la presencia del Señor en nuestras casas a través de un simple terminal, hermanos. La verdad es que es una bendición estos cultos de Cello, donde Dios, en su infinito conocimiento de todas las cosas, Él ya lo tenía preparado de antemano, hermanos, que en estos tiempos Él tenía obras preparadas de antemano, como dice el libro de Efesios en el capítulo 2, verso 8, 9 y 10, que Él preparó obras de antemano para que anduviésemos por ellas. Dios ya tenía preparado, hermanos, en su presencia, en el conocimiento anticipado de las cosas, de esta plataforma de Cello. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, por esta plataforma de Cello y por esta forma que lo estamos usando en Conquistando Corazones, de hacer esta radio cristiana, tu radio amiga, tu radio que llega, hermanos, y se escucha en todos los lugares que la gente se quiera disponer a apartarse del mundo para tener un rato de comunión con Dios. Estamos disfrutando de las alabanzas, hemos disfrutado de la administración. Hermano Eugenio desde Alcalá, que Dios te bendiga. Hermano Israel desde Murcia, que Dios te bendiga a ti y a tu compañera, que sois unos adoradores, de verdad. Y que Dios bendiga mucho a mi hermano Andrés y a su compañera también desde Bilbao. La verdad que es una bendición, uno de cada parte de España diferente, alejados por los kilómetros, pero unidos con el mismo pensar y el mismo sentir, es de celebrar estos cultos para el Señor. Bueno, para mí es una bendición poder cerrar, hermanos, este es el último lunes del 2017 donde vamos a emitir, y para mí es una bendición el poder cerrar, hermanos, el último lunes de este año, que sea yo con mi programa el que cierre el culto predicando. Yo le decía a los hermanos por WhatsApp que lo compartiéramos entre todos, que cada uno aportáramos un poquito y así cerrábamos este lunes, pero dicen los hermanos que lo comparta yo, así que gracias por darme este honor. Yo quería compartir este honor que me regaláis con todos ustedes, pero bueno. Yo en esta noche quiero compartirles, hermanos, una palabra de Dios que espero de todo corazón que te haga bien. Ya saben ustedes que todos los programas que yo hago, hermanos, se titulan de la misma forma, Vida Cristiana. A mí me gusta mucho compartir sobre la vida cristiana, me gusta mucho compartir sobre el día a día, me gusta mucho compartir sobre lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo si nosotros, hermanos, le dejamos. Por eso yo en esta noche quiero relatarles una historia que la he escuchado muchas veces, hablar un poquito de la historia, hablar un poquito, hermanos, de esta historia, explicarla un poquito y aplicarla para que en esta noche este trocito de pan que viene del cielo, hermanos, sea para todos de bendición y podamos alimentar el alma con la palabra del Señor. Porque la oración y la alabanza es muy buena, pues la oración hablamos nosotros con Dios, la alabanza alabamos al Señor, pero cuando viene el rato de la palabra, es Dios el que habla a nosotros. Creo, hermanos, que una palabra de Él vale más que 1000 nuestras. Así que quiera Dios en esta noche que Dios nos hable a través de la palabra y podamos ser bendecidos en el nombre de Jesús. Libro de Lucas, capítulo 19, si tiene Biblia ahí en su casa, por favor, abra usted también su Biblia para leer la lectura de la palabra, pues la palabra tiene vida por sí sola, la palabra limpia, la palabra ordena los pensamientos y la palabra practicada nos hace aborrecer el pecado. Libro de Zaqueo, capítulo 19, dice la palabra del Señor que, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud,
pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miraron hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, Zaqueo, descendió a prisa y recibió gozoso a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar a Jesús, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor añada bendición a la rica porción de la palabra del Señor. Ya saben ustedes, hermanos, que los evangelios sinópticos, hermanos, cada escritor, Mateo, Marcos y Lucas, presentan a Jesús de una forma diferente, pero lo escriben, hermanos, con la mente pensando en un auditorio diferente, en un público diferente. Los evangelios iban dirigidos a personas diferentes. De hecho, el evangelio de Lucas, hermanos, para más datos, el escritor, hermanos, era griego, era gentil y era médico. También escribió el libro, hermanos, de los Hechos, para más datos. Y escribe pensando, hermanos, en los griegos, escribe pensando en el pueblo gentil. A diferencia de Mateo, hay muchas, por ejemplo, la genealogía. En Mateo aparece la genealogía del hombre, o sea, la de José, y en Lucas aparece la genealogía de María, la mamá de Jesús. Por poner, hermanos, algunos ejemplos de diferencias, podíamos estar un rato hablando, pero en esta noche quiero ir directo al texto de la palabra. Este versículo 10 del capítulo 19 del Evangelio de Lucas, hermanos, es un versículo clave y es un versículo, hermanos, que es el corazón del Evangelio de Lucas. ¿Por qué es el corazón del Evangelio de Lucas? Porque dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas encontramos, hermanos, el capítulo de las pérdidas. Se pierde una moneda, se pierde un hijo y se pierde una oveja. Pero qué bien que también se puede llamar el capítulo de los hallazgos, pues se encuentra la moneda, se encuentra el hijo y se encuentra la oveja. Tengo que decir, hermanos, que el libro de Lucas está escrito con la única intención de presentar a Jesús como el Hijo del Hombre que vino a buscar aquello que se había perdido. Y aquí, hermanos, el escritor presenta esta historia y yo en esta noche, con esta historia, quiero sacar algo a relucir y aplicarlo a nuestras vidas. Dice que Jesús había entrado en Jericó. Jericó, hermanos, era una ciudad por aquel entonces, hermanos, donde era muy transitada por diferentes residentes que vivían allí, pero también era, hermanos, muy transitada por gente que venía de otros sitios, pues Jericó se había convertido en una ciudad cosmopolitan, o sea, gente de muchos sitios vivían en Jericó, los intermediarios entre los romanos y los judíos, pues judíos venían de todas las partes a traer, hermanos, sus mercancías para venderlas en aquel lugar, para hacer negocio, para así poder vivir. Estos publicanos, hermanos, ellos iban donde Roma, ellos cogían, hermanos, el tributo que tenían que pagar a los romanos y se acercaban, hermanos, donde los judíos, y si los romanos, para que entendamos y traerlo a la moneda de este tiempo, si pedían 10 euros semanales o 20 euros semanales, estos publicanos pedían 40 o pedían 50 euros semanales. Le daban a los romanos la cantidad que habían estipulado y el resto se lo quedaba para ellos. Por lo tanto, estos publicanos no estaban muy bien vistos en Jericó. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que Jesús, entrando en Jericó, pasó por aquella ciudad y dice que, hermanos, se encontró con un hombre que se llamaba Zaqueo. Este hombre Zaqueo, hermanos, era judío, porque dice el verso 9, dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Él era judío, pero no estaba muy bien mirado dentro de los judíos, pues su trabajo era ser publicano. Pero llegó, hermanos, a tal momento que se hizo el jefe de los publicanos.
O sea, él tenía gente que estaba trabajando para él y las demás gente estaba trabajando para Roma, hermanos. Y dice la palabra del Señor que tenía tres cualidades Zaqueo: jefe, rico y publicano. O sea, el jefe de los publicanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que este hombre procuraba ver quién era Jesús. Esto a mí me da a entender, hermanos, que Zaqueo tenía ya de oídas que Jesús hacía milagros. Tenía de oídas que Jesús restauraba. Tenía de oídas que Jesús perdonaba. Tenía de oídas, hermanos, que Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Tenía de oídas, hermanos, que él había sanado a los leprosos. Tenía de oídas, hermanos, que Jesús era aquel que había de venir. Por lo tanto, cuando él se enteró que pasaba por allí, él también quería verlo. Él también quería ver a Jesús. Él también quería verlo, hermanos. Pero dice la palabra que era pequeño de estatura. Y a causa de la multitud no podía ver, porque había mucho gentío alrededor por donde pasaba Jesús. Pero dice la Escritura que llegó, hermanos, a un lugar que había un árbol sicomoro. Un árbol sicomoro, hermanos, es un árbol muy frondoso, por lo tanto, la copa del árbol es muy ancha y se puede apoyar o se puede uno posar en el medio. Hermanos, Zaqueo se sube al árbol y dice la palabra del Señor, hermanos, que Jesús se para delante de Zaqueo y le dice, cuando llegó a aquel lugar: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hermanos, en aquel momento parece ser que Jesús se había salido del contexto, porque le estaba diciendo a un hombre que estaba subido en un árbol: desciende. Yo no sé usted lo que pensaría, pero si yo veo a un hombre subido a un árbol, a lo mejor yo no le dirijo ni la mirada, no le dirijo ni la palabra, porque si está subido a un árbol, seguro que a lo mejor no está en su juicio cabal. ¿Qué hace este hombre subido en un árbol? Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que Jesús le dijo: Zaqueo, desciende, desciende, Zaqueo. Y le dice, porque hoy es necesario. ¿Sabe usted, hermanos, que hoy en la vida hay cosas necesarias que no podemos, hermanos, dejar de tenerlas? Pero que hay otras cosas, hermanos, que son secundarias, que esas sí, hermanos, podemos prescindir de ellas. Hermanos, hoy en día podemos prescindir, hermanos, de tener dos cazadoras. Con una nos llega, y si no la tenemos nos ponemos dos jerseys, ¿verdad? Hay cosas, hermanos, que no son necesarias para vivir. Tener dos automóviles no es necesario. Con uno nos arreglamos como toda la vida. Uno para el trabajo y con ese mismo también lo tenemos como ocio. Hay cosas, hermanos, que son, hermanos, necesarias para vivir. Hermanos, tengo que decirles que para vivir necesitamos el oxígeno. Si no tenemos oxígeno no podemos vivir. Y es que Jesús, hermanos, le dice que era necesario que él posara hoy en su casa. O sea, no era una opción, era necesidad. Jesús llegó a Jericó con el propósito de llamar a Zaqueo y de, hermanos, posar en su casa. Y lo llevó a un extremo y le dijo, es necesario. Y es que tengo que decirles, hermanos, que hoy es necesidad que Jesús viva en nuestras casas. No que sea una visita, sino que viva en nuestras casas. Porque tengo que decirles, hermanos, que nosotros, sin el verbo de Dios, no somos nada. De hecho, hermanos, una frase se compone de nombres propios, de nombres comunes, de adverbios, del artículo determinante y también se compone del verbo. Johnny, que yo me llamo así, es un nombre común, un nombre propio, pero micro es un nombre común. Johnny micro creo que no tiene sentido, o micro Johnny tampoco tiene sentido, pero si decimos Johnny coge el micro, o Johnny coge el terminal, o Johnny coge la Biblia, ya, hermanos, ha cogido sentido la frase, porque le hemos puesto el verbo. Tengo que decirle que así es nuestra vida. Nosotros sin el verbo de Dios, nuestra vida no tiene sentido. Y es que es necesario que el verbo de Dios esté activado, esté en acción dentro de nuestras vidas. Por eso, hermanos, tengo que en esta noche recordarles, hermanos, una alegoría. Cuenta, hermanos, esta alegoría, hermanos, que en una carpintería había una sierra, y la sierra
que era vieja y sabía lo que decía, la sierra le dijo al martillo: martillo, vamos a echar de aquí al metro, porque todo lo que entra lo mide. El metro se enfadó y dijo: vamos a echar de aquí al destornillador, porque todo lo que entra le da vueltas. El destornillador dijo: tenemos que echar de aquí al martillo, porque todo lo que entra le golpea. En ese momento entró el carpintero, cogió el metro, empezó a medir, cogió la sierra, empezó a cortar, cogió el martillo, empezó a clavar, y cogió el destornillador y empezó a atornillar tornillos. Cuando pasó, hermanos, el rato, acabó la obra, se marchó para su casa, y la sierra, que sabía lo que decía, pero también sabía rectificar, que rectificar es de sabios, dijo: callar, callar y no digamos nada, porque sin el carpintero nosotros no servimos para nada. Tengo que decirles que de la misma forma, así somos nosotros. Somos instrumentos en las manos de Dios, pero si no está Dios, no servimos para nada. Si no nos utiliza el Maestro, no valemos para nada. Pero viva Dios en esta noche, que es necesario que pose Jesús en nuestra casa. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Zaqueo descendió, hermanos, a prisa, porque para las cosas del Señor hay que tener diligencia, hay que tener prontitud. Entonces él descendió a prisa, dice el texto, dice, y le recibió gozoso, porque dice el libro de Romanos capítulo 12 y verso 8, el que quiera hacer misericordia, dice que la haga con alegría, porque las cosas del Señor hay que hacerlas con alegría, las cosas del Señor hay que hacerlas con gozo, las cosas del Señor hay que hacerlas con mucha pasión. Por eso dice el libro de Jeremías, dice: maldito aquel que hace la obra de Dios indolentemente. La palabra maldito significa que no prospera, que no avanza, que todo lo que hace no tiene éxito. Y es que tengo que decirle que para que las cosas de Dios tengan éxito en nuestras manos, tenemos que hacerlo con alegría, tenemos que hacerlo, hermanos, con prontitud, tenemos que hacerlas, hermanos, que nos salga del alma y que nos salga del corazón. Zaqueo desciende deprisa y dice la palabra del Señor que lo recibe gozoso. Al ver esto, dice el verso 7, todos murmuraban. Hermanos, esto a mí me ha parecido, hermanos, muy serio, que estuvieran, hermanos, que estuvieran murmurando a Jesús. Oh, Dios mío de mi vida. Dice que al ver esto murmuraron de Jesús, hermanos. Al ver esto todos murmuraban. Que Dios nos ayude, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que empezaron a murmurar de Jesús, diciendo que había entrado a posar con hombres pecadores. Hermanos, tengo un sentir en mi corazón y es que todavía no hemos entendido lo que es la gracia. Todavía no hemos entendido, hermano, lo que es el verdadero evangelio. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gracia es tan grande, la gracia es tan inmensa, la gracia, hermanos, abarca tantas cosas que Dios no nos lo puede dejar ver, porque nosotros hay a veces que hacemos excepciones de personas. Dios no hace excepción de personas. Nosotros sí, Él no. Al ver esto, todos los hombres, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, lo murmuraban. Y dice el verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie. ¿Sabe por qué se puso de pie? Porque cuando una persona va a decir algo muy seguro, se pone de pie. Puesto en pie, le dijo al Señor, no a los hombres, porque las cosas hay que decírselas a Dios y no a los hombres. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes dio a los pobres. Él sabía lo que costaba llegar a fin de mes. Él lo sabía, pues él había empezado cobrando como cobrador de impuestos, como publicano, y él sabía lo que costaba. De hecho, se había hecho rico con el dinero de esta gente, sin piedad, se había vuelto, hermanos, insensible a lo que él veía. Pero ¿qué tendrá, hermanos? ¿Qué tendrá? La presencia del Señor, que cuando entró el Señor en su casa y él decidió cambiar, ya le puso la sensibilidad y dijo, le voy a dar la mitad de los bienes a los pobres, para que sigan viviendo, para que sigan caminando, para que sigan en el camino del Señor. Y si en algo he defraudado,
Su conciencia le pesaba, hermanos. Él sabía que lo que había hecho hasta el día de hoy no estaba bien, porque, al igual que José cuando estaba en aquella habitación solo con la mujer de Potifar, que la ley todavía no estaba escrita, hermano, pero dice el libro de Romanos que su corazón tenía la ley moral escrita. Oh, Dios mío. Dice la palabra, hermanos, que Zaqueo sentía en su interior, si en algo he defraudado, porque él sabía que había defraudado. ¿Sabe usted que el mejor profeta que hay en la tierra, hermanos, es usted mismo? Ese es el mejor profeta que hoy hay en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque a usted no necesita que le profetice nadie. Usted sabe lo que tiene que dejar de hacer y usted también sabe lo que tiene que volver a empezar a hacer. Usted sabe por dónde tiene que caminar y usted sabe por dónde no tiene que caminar. Y si en algo he defraudado, dice, se lo devuelvo cuadriplicado. O sea, se le había robado 10 euros a esa familia, le iba a devolver 40 para que vieran que Jesús había transformado su vida. Y es que eso era en el verso 8. Y en el verso 9, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Se lo estaba diciendo a la multitud, le estaba diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él es también hijo de Abraham. ¿Sabe usted, hermanos, que en el versículo 6, Zaqueo desciende, en el versículo 7, Jesús entra en la casa de Zaqueo? Y aunque Jesús estaba en casa, atención, voy a decir lo que creo sobre la doctrina. Atención, hermanos, lo que yo creo sobre la doctrina. Dice la palabra del Señor que el versículo 6 desciende, en el versículo 7 Jesús entra en casa. Pero aunque Jesús estaba en casa, la salvación todavía no había llegado a este hombre. Porque dice el verso 8, dice, si en algo he defraudado, si en algo he engañado, lo devuelvo cuadriplicado. Se estaba exteriorizando en Zaqueo lo que había sentido por dentro. Jesús ya estaba en casa, pero estaba esperando Jesús frutos dignos de arrepentimiento. Estaba esperando Jesús, hermanos, que vieran en Zaqueo que había sido transformado, porque Jesús ya sabía la reacción que iba a tener Zaqueo, pero los hombres no, pues era rico, publicano y jefe de los publicanos. Había engañado muchas veces, había robado muchas veces, pero la evidencia de todos los judíos de que Jesús había entrado y no se había confundido al llamar a un hombre que estaba encima de un árbol, eran los frutos dignos de arrepentimiento. Y es que, hermanos, Zaqueo dijo, lo devuelvo cuadriplicado. Y es ahí donde aparece, hermanos, el fruto, hermanos, y dice Jesús, hoy ha venido la salvación a tu casa. En ese momento había venido la salvación. Y es que no se trata, hermanos, solo de confesar, no se trata solo de creer, sino se trata de vivir una vida llena de carácter de fe. Se trata de manifestar, de exteriorizar en nosotros lo que creemos por dentro. Se trata, hermanos, de traer, hermanos, a luz la fe en obras. Se trata, hermanos, de poner en obra lo que nosotros creemos. Zaqueo creía en Jesús, porque ya había escuchado de él, pero ahora sus ojos lo habían visto. Le había llamado por su nombre. ¿De qué lo conocía Jesús a Zaqueo? Si la Biblia no dice nada de él. La Biblia no habla que hubieran tenido, hermanos, otro encuentro. Pero dice la palabra del Señor que Zaqueo subió al árbol para ver a Jesús. Y Jesús a un hombre que estaba encima de un árbol le dice que descienda. Pero dice la palabra del Señor que descendió gozoso, porque él sabía que lo estaba llamando a él. Él sabía que era el momento, el llamamiento, pero es que Zaqueo respondió al llamado de Dios. Y es que en esta noche quiero compartirte, hermanos, 5 minutos, sencillamente diciéndote esto. Aprovecha las oportunidades que Dios te brinda. Aprovecha las oportunidades que Dios te da. Aprovecha las oportunidades. Si Dios te ha brindado una oportunidad, si Dios te ha llamado por tu nombre, si Dios te ha llamado y en vez de Zaqueo, a lo mejor Dios te está llamando y te está llamando por tu nombre y te llama Israel, o te llama Eugenio, o te llama Andrés, haz esto
Israel, haz lo otro, Eugenio, haz esto, Johnny, haz lo otro. Tenemos que hacerlo con gozo y tenemos que aprovechar la oportunidad, porque el Señor pasó por Jericó para traer la salvación a la casa de Zaqueo, hermanos. Pero tengo que hablar en esta noche con más claridad y no hablar de salvación, sino hablar de servicio dentro de la salvación. Si Dios te llama para un servicio, si Dios te llama para una labor eclesiástica, aprovecha la oportunidad. Tenemos el Dios, hermanos, de la segunda oportunidad en la salvación. Amén por ello, lo creo por ello. Pero tengo que decirles en esta noche que hay oportunidades dentro de la obra de Dios que Dios nos brinda, porque es el momento, porque ha llegado la hora, porque Dios te llama por tu nombre y te dice que hagas esa labor, te dices que hagas lo otro, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque estás capacitado, estás capacitada. Hermana que me estás escuchando, no tengas temor, no tengas miedo. Dios te llama, Dios te capacita a que hagas aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Porque miren, hermanos, si Dios llama a Zaqueo, lo llama, hermanos, con el propósito de salvarlo, pero también, hermanos, con la única intención de ordenar sus pensamientos por dentro. Por eso dice Isaías 55, capítulo 55, versos 6 y 7, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. La palabra inicuo significa de malas entrañas, persona injusta, persona malvada. Y es que dice: busque a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que éste está cercano, y deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Sabe usted que sus pensamientos y mis pensamientos hay a veces que no están alineados con los pensamientos de Dios? Pero dice el libro de Jeremías: y aquí yo tengo pensamientos de bien y no pensamientos de mal para vosotros, ha dicho Jehová. En esta noche quiero animarte a que confíes en el Señor y que dejes todo en las manos de Dios. El futuro depende de Dios, el futuro depende de Dios. La gracia de Dios no solo se ha manifestado para salvación, también se ha manifestado para tener un modo de vida dentro de la gracia. Por eso en esta noche, hermanos, te invito, hermanos, a que dejes que la cruz siga siendo efectiva, porque la cruz, hermanos, sigue siendo vigente. La cruz sigue estando preparada para perdonar, pero también para alinear el camino. Por eso la Escritura, hermanos, nos habla y nos aconseja, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 5 y verso 6 dice: porque Cristo, aun cuando éramos débiles, dice, a su tiempo murió por los impíos. Hermanos, normalmente, hermanos, se apuesta por los fuertes, no se apuesta por los débiles. Pero el libro de Romanos en el capítulo 5 nos habla y nos dice: porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, estando nosotros en la debilidad que produce el pecado, estando nosotros en la debilidad del pecado, hermanos, Cristo murió por nosotros, porque apostó por nosotros. No solo apostó por nosotros, hermanos, para que fuéramos salvos, apostó por nosotros, hermanos, para que andemos en las obras que Dios ha preparado de antemano. Todo tiene su tiempo, hermanos, todo tiene su tiempo, y este es el tiempo que ha marcado Dios para tu vida, para que te desmarques de lo natural a lo sobrenatural, para que te desmarques de lo bueno a lo excelente, para que te desmarques de la tristeza a la alegría, para que te desmarques, hermanos, en un camino más excelente. Por eso dice el libro de Gálatas capítulo 4 y verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, yo creo en esta noche y profetizo en el nombre de Jesús que este año 2018 va a ser el tiempo de Dios para tu casa. Va a ser el Kairos de Dios para tu casa. Va a ser el Kairos de Dios. No va a ser un tiempo Cronos, va a ser el tiempo Kairos, el tiempo de Dios para lo tuyo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, este texto de Gálatas nos está hablando que Dios tenía preparado un tiempo para que viniera Jesús al mundo. 400 años de silencio. Juan el Bautista, hermanos, abre el cielo
trayendo aquella palabra: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. 400 años de silencio, y ahora aparece un hombre, hermanos, con el pelo largo, con las barbas largas, con las ropas del desierto, y viene trayendo un mensaje, y el mensaje era que estaba preparando el camino porque había de venir el Salvador. Y es que, hermanos, en esta noche, como vocero de Dios y como trompeta de Dios, anuncio que para este año 2018, a usted que me está escuchando, hermano y hermana que me está escuchando en esta noche, así te dice el Señor, y si lo crees, abrázalo. Este año 2018 es el año que estabas esperando, es el año que se va a cumplir el tiempo de la petición que le has puesto al Señor. Este es el año, porque te ha dicho desciende y has descendido. Te ha dicho quiero morar en tu casa y le has dejado morar en tu casa. Te ha pedido frutos de arrepentimiento y has cambiado de conducta, has cambiado de pensamiento, y Dios ha abierto la puerta de la salvación y también ha abierto la puerta de la vida del salvo. No es lo mismo disfrutar de la salvación que ser salvo. Ser salvo es por Cristo. Disfrutar de la salvación depende de una decisión. Y si tú te decides a bajar de aquel árbol o a bajar de aquel obstáculo que te está impidiendo llegar o llevar una vida de salvación, tengo que decirte, hermanos, que cuando se cumple el tiempo de las cosas, dice el verso 5, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo del libro de Gálatas capítulo 4, dice la palabra del Señor, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, Dios vino a cumplir para redimir. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. La palabra Abba Padre está hablando de tener una relación íntima, una relación de tú a tú, una relación de padre a hijo, una relación de hijo a padre, una relación, hermanos, que nos hace cercanos por medio del Espíritu. Y para no cansarles, porque ya llevo cerca de media hora predicando, tengo que decirles que Dios nos ha dado una identidad. La identidad que nos ha dado es muy sencilla, pero a la misma vez muy bendecida. Nos ha llamado que somos la luz del mundo, nos ha llamado que somos la sal de la tierra, nos ha llamado que somos ministros, nos ha llamado que somos hijos y herederos, nos ha llamado nación santa, nos ha llamado reyes y sacerdotes, nos ha llamado que somos cartas escritas, nos ha llamado que somos la imagen de Dios en la tierra, nos ha llamado columna y baluarte de la verdad, y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso en esta noche quiero animarte que la gracia de Dios no solo sirve para la salvación, la gracia de Dios sirve para tener un modo de vida. La gracia de Dios sirve para traer a otros a Cristo, pero mientras traemos a otros a Cristo, nosotros, hermanos, tenemos que disfrutar de su gracia. ¿Cómo se disfruta de la gracia? De la gracia sencillamente se disfruta tomando una decisión de cambio, tomando una decisión de descender del árbol que estamos subidos, que Dios nos llama y nos dice desciende, que cada uno sabemos de dónde tenemos que descender para andar por las obras que Dios ha preparado de antemano, y dejar que Dios more en nuestra casa y hacer lo que sea necesario para que la gracia sobreabunde en nosotros. Ya he rebasado la media hora de mensaje, no quiero cansarles, yo por mí seguiría un rato más compartiendo, pero creo, hermanos, que con esto es suficiente. ¿Qué les parece en esta noche si en vez de decir Zaqueo desciende, en vez de decir Zaqueo ponemos nuestro nombre? Ya puesto su nombre, pues ahora te dice Dios, hermano o hermana, por tu nombre, desciende, porque hoy es necesidad, hoy es necesario que pose yo en tu casa, no solo para ofrecerte la salvación, sino para ofrecerte una vida de salvo. La vida de salvo que te ofrezco es esta, darte identidad. La identidad que te ofrezco es la siguiente, y te encargo que seas un evangelista, pero no de palabras, sino de hechos. Y no solo de hechos, sino que seas un evangelista de forma de vida. Que la gente pueda ver en ti que has cambiado,
que ha sido transformado, que ha sido limpiado, que ha sido regenerado, para que todo el mundo vean en ti que quieren servir al Dios que tú sirves. Este ha sido el mensaje en esta noche de vida cristiana. Este ha sido, hermanos, el mensaje. Espero que este mensaje, hermanos, no solo llegue a los sentimientos, sino que llegue a la conciencia y produzca en usted el efecto que produce, hermanos, el mensaje que produjo el mensaje en Zaqueo. El mensaje que produjo en Zaqueo es sencillo. Descendió e hizo caso a lo que Dios le había mandado. Hasta aquí el mensaje, hasta aquí este programa. Gracias, hermanos, por haberme en esta noche escuchado y gracias a mis hermanos colaboradores en esta noche por haber estado ahí. Gracias, Andrés, Dios te bendiga y espero en esta noche que la palabra del Señor le haga hecho bien, la palabra del Señor le haya llegado al alma y si no tenemos oportunidad de estar otro día por aquí, salud y libertad para todos. Espero, hermanos, que lo mejor que le haya pasado en el año 2017 sea lo peor que le pase en el 2018. He dicho bien, lo mejor que le haya pasado en el 2017 sea lo peor que le pase en el año 2018. Paz para ustedes, pan para todos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y hasta aquí cerramos el lunes del 2017 en Conquistando Corazones. Adelante, varones de Dios, que Dios les siga bendiciendo.